Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos juntos con la palabra del Señor. Hemos llegado ya a la mitad de la semana y también hoy el capítulo número 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos tesalonicenses. Un capítulo muy importante con el cual, así como los hermanos de Tesalónica, nosotros también debemos reafirmar nuestra creencia respecto a la segunda venida de Cristo. Antes de nuestro estudio, le invito para que juntos empecemos en oración. Nuestro Señor y Padre Celestial, estamos agradecidos por este nuevo día que nos regalas. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la vida, por tus cuidados. Queremos en este momento pedirte nos dé sabiduría y que podamos entender tu santa palabra. Bendice a mis amigos que están orando junto a mí. Bendice sus vidas, sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En la primera carta el apóstol les había recordado acerca de la segunda venida de Cristo y sobre la resurrección de los muertos. Ahora, él les vuelve a recalcar porque había un problema. Y la Biblia de Andrews, en su introducción a esta carta, nos menciona que después que Pablo enviara la primera epístola a los tesalonicenses, los problemas de la iglesia empeoraron en vez de mejorar. Algunos, probablemente con la excusa de la segunda venida, se negaban a trabajar y esperaban que otros los mantuvieran. Es posible también que algún propagandista de falsas enseñanzas intentara influir sobre la iglesia enviando una carta en nombre de Pablo, tal como lo podemos notar en el versículo número 2. Continuamos. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo se refiere aquí a un misterio, el misterio de la iniquidad. Y él menciona que nadie les engañe, porque vendrá primero la apostasía. Asimismo, en la introducción a este libro, podemos leer lo siguiente. En Primera de Tesalonicenses, los creyentes estaban en peligro de perder su esperanza en la segunda venida. En esta segunda epístola, Pablo confronta el extremo opuesto, la idea de que la segunda venida era inminente o que ya había ocurrido en algún sentido espiritual. Pablo escribe que antes de la segunda venida se manifestaría un hombre de pecado cuya venida está siendo detenida hasta el momento que corresponda. Antes de tal manifestación del hombre de pecado o del hombre impío, no se produciría la segunda venida de Cristo. Una buena manera de entender este pasaje es a la luz de las descripciones que nos da
el profeta Daniel, ahí en el capítulo número 7 de su libro. En el versículo 8 nos habla que habría un poder que hablaría con gran insolencia. Y en el versículo 25, hablando del mismo poder, nos menciona que hablaría palabras contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo quebrantaría, y también pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Por lo tanto, por medio del poder de este inicuo o impío, por medio del poder de Satanás, este poder humano llegó a su máximo esplendor en la Edad Media, haciendo todo cuanto quiso. En los tiempos de Pablo ya estaba actuando, solo que el Señor lo mantenía bajo control. Hoy en nuestro tiempo también está actuando, pero el Señor lo mantiene bajo control. Y un día, muy pronto, se volverá a manifestar, tal como lo menciona Apocalipsis, capítulo número 13, versículos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Y podemos leer también el verso 15 que dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Ese poder muy pronto actuará, como menciona desde el verso 8, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya lo leímos en Apocalipsis 13, ahora lo corroboramos con Segunda de Tesalonicenses desde el verso 8. Satanás tratará de emular la venida del Señor. Y como lo estudiamos en el capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses, en las nubes recibirá, ahí en el aire, a todos los salvos. Por lo tanto, el enemigo del Señor, cuando trate de imitarlo, cuando digan, está acá en tal lugar, él estará aquí en esta tierra tratando de engañar, haciendo milagros y prodigios, porque hasta cierto punto Él puede actuar de esa manera. Y el Señor lo permitirá porque es necesario este poder engañoso para que todos aquellos que rechazan la verdad del Señor sean engañados, crean en la mentira para ser condenados por no haber creído en la verdad y haberse complacido en la injusticia. Verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra,
y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Estemos agradecidos, manteniéndonos firmes en la doctrina que hemos aprendido, con acción de gracias, recordando que nuestro Señor Jesucristo nos va a sostener, nos va a confortar y confirmar en toda buena palabra y obra. ¿Qué mensaje? Un mensaje que nos lleva a recordar las doctrinas escatológicas, aquello escrito en Daniel, en Apocalipsis, aquello mencionado por nuestro Señor en Mateo capítulo 24. Algunos le llaman también un pequeño Apocalipsis a este capítulo de Segunda de Tesalonicenses, entre el versículo 1 y 12. Hoy nosotros necesitamos estar más atentos, más tomados de la mano de nuestro Señor, reavivándonos cada día con su palabra, buscando la doctrina sana en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto del espíritu de profecía y buscándolo cada momento en oración. Le invito por eso a que juntos terminemos este momento y estudio especial en oración. Nuestro Señor y Padre Celestial, gracias por tus cuidados, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos recuerdas en tu palabra aquellas doctrinas necesarias, principales. Sabemos que el enemigo se manifestó y se volverá a manifestar antes de tu segunda venida. Hoy está trabajando ese enemigo, Señor. Hoy engaña al mundo. Pero antes que Cristo vuelva, aún hará señales y prodigios mentirosos. No queremos caer en ese engaño. Bendice a mis amigos que están orando, que están estudiando junto a mí. Bendice sus familias. Y Señor, que nos mantengamos firmes en tu doctrina, en la doctrina de tu pueblo, en la doctrina de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. Dirígenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente y feliz jornada.